Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para continuar con nuestra programación. En el pueblo de Dios conocemos los eventos finales. Gracias a Dios nos ha dado el mapa profético de los eventos que debemos conocer de aquí a la eternidad. Lo que está ocurriendo en el mundo nos muestra a las claras que el escenario ya está puesto. En el libro de San Mateo, capítulo 24, y en el versículo 32, Jesús había declarado a sus discípulos lo siguiente. San Mateo, capítulo 24, versículo 32. San Mateo, capítulo 24, versículo 32. Acontecimientos que debían de ocurrir y que Jesús dijo que cuando los veamos, Él estaría muy cerca y a las puertas. Nosotros hemos de ver a través de los símbolos y las profecías, de los libros que especialmente Dios ha dejado para nuestros días, que se estén cumpliendo. Y cuando veamos el cumplimiento de cada una de estas cosas, sabremos que estamos en la etapa final. Ahora, ¿por qué como adventistas del séptimo día nos gusta saber que estamos viviendo en la etapa final? No a todos en realidad, porque hay trigo y cizaña en el pueblo del Señor. Pero ¿por qué a aquellos que son fieles al Señor les encanta la idea de la segunda venida de Jesús y de que todas estas cosas se terminen? ¿Y por qué a los que están en el mundo, cuando se les habla acerca de esto y aman las cosas del mundo, no les gusta que se les diga que ya Cristo viene? ¿Cuál es la diferencia? De la higuera aprended la parábola, dijo Cristo, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, verso 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Por su parte, en el libro de San Lucas, capítulo 21, versículo 28, Jesús había declarado a sus discípulos que cuando vieran todas estas cosas que se estuvieran cumpliendo, debían levantar sus cabezas porque su redención estaba cerca. ¿A qué se refería con esto Jesús? Bueno, para aquellos que estudian la palabra de Dios, que están siguiendo las profecías al pie de la letra como Dios las ha dado, ven cuál es el panorama que le espera al mundo. Inevitable, no hay forma de cambiar ya eso. ¿Por qué? Bueno, sencillo, porque el mundo tiene una agenda que tiene que seguir y que ha sido planteada por Satanás. Tal es así que esa agenda, como está en marcha y Satanás está conduciendo con fuerza a aquellos que lo han aceptado y que son grandes líderes en el mundo en su mayoría, entonces el resultado de lo que están haciendo es inevitable. Es decir, se viene una destrucción masiva. No porque Dios lo quiso así, no porque los que predicamos el Evangelio seamos catastrofistas, ni tampoco porque queramos alarmar a la gente, o mejor dicho, lanzarle alarmismo, sino porque nosotros tenemos que declarar lo que es verdad y porque cuando Cristo tenga que volver, Él arreglará todas las cosas. Su trabajo es ese. No podemos decir, no, que va a poder o no va a poder, no, es su trabajo. Entonces Él va a venir a arreglar todo y va a establecer un nuevo reino. Un reino de justicia, de paz, de armonía y de unidad, donde todas las familias van a poder ser felices, los chicos van a poder distraerse tranquilamente, van a poder recrearse, estudiar con plena libertad sin que nadie tenga que hacerles daño. Y los adultos van a vivir seguros de que todo cuanto existe en medio del reino de Dios es seguro. De tal manera que entonces se hacen promesas de grandeza hacia el futuro. Cuando el cristiano estudia todas estas cosas de la palabra de Dios, sin duda le queda claro el asunto y por eso quiere que de una vez comience ese reino. Porque entonces ahora conoce que puede existir un lugar donde todas las cosas que en realidad anhelan se pueden cumplir. Es por esa razón que los hijos de Dios quieren que este mundo se termine ya y que comience de una buena vez ese mundo de la realidad. Mientras que el mundano, al no conocer estas cosas, siente terror, miedo, porque piensa que el fin del mundo es
el fin de toda la existencia humana y por lo tanto de allí en adelante ya no habrá trabajos, no habrán empresas, no habrá nada. Se acabó el asunto y aquí en esta tierra tiene que demostrar que puede. Entonces a raíz de eso dicen, de esta no hay otra. ¿Y qué hacen? Quieren acá en esta tierra alcanzar todas sus aspiraciones. Y las aspiraciones que tienen para este mundo están limitadas por lo que este mundo promete. Es decir, no pueden tener aspiraciones reales, porque una aspiración real no tiene límites. Es elevarse y elevarse y nunca parar de elevarse, siempre seguir subiendo. Muchos suben en esta tierra y llegan a cierto nivel, se contentan con eso y se acabó el asunto. Otros tratan de siempre estar arriba y no querer dejar subir a otros, pero lo hacen a costo de violar sus conciencias porque llegan a hacer incluso daño a otros para que no asciendan a su lugar. De tal forma que convierten a este mundo y al periodo de vida que tienen en un tiempo de competencia en la que tienen que demostrar que ellos lo pudieron y lo lograron todo. Para desgracia del asunto, el buscar eso es buscar algo utópico, porque nunca lo alcanzan, nunca se satisfacen. Quieren más y más y más, pero no se satisfacen, no aspiran, no llegan a niveles mejores. Eso es obvio porque en este mundo, al haber más gente, más competencia, entonces habrán más quienes quieran tomar esos lugares. Pero todo eso solo ha sido pintado por la idealización humana. Eso no es verdad. A una persona le pueden hacer creer 100.000 cosas, cosas de cuentos. Te podrían decir desde chiquito que el ser exitoso y que llegar a alcanzar la realización es vivir juntamente con los animales de la jungla y llegar a ser tu mejor árbol en toda la jungla y el más alto de todos. Y te vas a creer el cuento y como vives encerrado en ese lugar, de veras vas a creer que tener el árbol más grande significa que tuviste éxito en la vida. Pero de pronto alguien te saca de la jungla y te lleva a la ciudad y te hace notar otra vida. Y pronto tú dices, o sea, me estaba creyendo una mentira, pensando que un árbol más grande era mi éxito. Así también son los que están en las ciudades de hoy, en el mundo de hoy. Satanás les ha hecho creer que hay éxito en idealismos que él inventa. La gente piensa que eso es el éxito, entra en esa competencia y cuando llega a ciertas alturas dice, soy exitoso. Y no faltan los aprovechadores de la propaganda que dicen, el hombre es exitoso, ha logrado alcanzar tremendas alturas. Pero los que han promovido eso, que están más arriba, los más ricos, los más poderosos, se ríen porque dicen, este piensa que es exitoso, nunca nos va a alcanzar. ¿Ves? Eso es el mundo. O sea, no es bueno vivir ese tipo de cosas fantasiosas. No es bueno ser una persona conformista que diga, ya pues si el mundo es así, habrá que vivir de acuerdo con eso. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé que hay cosas mejores, pero tengo que estar acorde con el mundo porque estoy en él. Eso es ser un conformista, ser una persona sin aspiraciones, ser una persona que malogra por completo el ambiente de la tierra. Porque entonces solo eres uno más del montón. La gran diferencia viene cuando nosotros descubrimos la verdad. Desde tiempos antiguos Dios se comunicó a través de los profetas para que nosotros podamos conocer la realidad. Nos ha revelado el futuro para que al ver que los profetas declaran exactamente las cosas que vendrían a futuro, también creamos cuál es esa verdad que debemos perseguir. ¿Sabes? Te voy a decir el gran secreto de esta vida. ¿Cuál? Si tú eres una persona que aspira de veras, que busca algo noble, que busca alcanzar el éxito real que tanto te mencionan, hay solo un camino. ¿Cuál? Conoce la verdad de las profecías, porque en esta se te revela el futuro y se te prepara para ser triunfador en ese futuro
y para que alcances lo que recién viene como realidad. Hoy, en este tiempo, solo se está verificando cuántos inteligentes van a buscar esa senda. Esa frasecita inteligentes que menciono significa cuántos van a ver la realidad y van a seguir por esa realidad. Así que no estoy diciendo nada que pueda chocarle a nadie. El asunto es claro. Muy bien. Como adventistas del séptimo día nos basamos en evidencia, en fundamento. No somos creyentes de una religión más. Si nosotros fuéramos creyentes de una religión más, practicaríamos lo que practican las falsas religiones. Las falsas religiones se reúnen tan solo como un sistema social, un círculo social. Cada vez que se reúnen en sus iglesias solamente es para encontrarse los unos con los otros, para cantar, para gritar, para hacerse unos cuantos milagros y luego de eso unas cuantas palabritas y asunto arreglado. Y cuando pase el día de la reunión del culto, hacer mañanas deportivas, campamentos, irse a pasear, ir a ver según ellos la naturaleza y pasarla así. Y de vez en cuando hacer sus cenas de gala, invitar sus mariachis, de tal manera que se dedican a la mundanalidad. Por otro lado, piensan que solo es cantar, piensan que solo es bailar, piensan que solo es danzar, piensan que eso es ser cristiano. Y dicen, nos espera ya el mundo mejor de acá a poco. Si fuésemos así, seríamos perdedores. Los adventistas no hacemos eso porque no somos perdedores. Somos gente que sigue la verdad de Dios. Si estuviéramos nosotros dedicados a tener que participar en campeonatos y hacer todo tipo de torneos, a comilonas, a bebelonas, y nos ocupáramos solamente de la búsqueda de los conocimientos mundanos para destacar diciendo, como buen cristiano tengo que destacar en este mundo, tengo que sacar buenas notas en la universidad, en el colegio, en el instituto tengo que ser el mejor para demostrar que soy buen cristiano. Si así pensáramos, seríamos los más miserables de esta tierra, es decir, seríamos falsos cristianos. Nunca pensamos así. No tenemos esos ideales extravagantes. Nosotros somos realistas. Pensamos en la realidad. Conocemos la realidad. Así que tenemos otro pensamiento. Tenemos un pensamiento acorde con lo que Dios nos dice del mundo en que vivimos, el escenario en que estamos y las cosas que deben acontecer. Al profeta Daniel se le mostraron las realidades de la historia de nuestro mundo. Vamos avanzando con nuestras imágenes. Y a este profeta se le reveló las cosas que debían de suceder en adelante. Él recibió la iluminación directa del Señor. ¿Y cómo podemos saber? Preguntaría, por ejemplo, alguien, ¿no? ¿Cómo podemos saber que en realidad Dios lo iluminó? ¿Qué tal no lo iluminó y solo fueron inventos de él? Sencillo. Para poder saberlo, tenemos que estudiar qué cosa es lo que dijo y ver si lo que dijo realmente se cumple. La profecía tiene un propósito y es mostrarte que lo que Dios dice se cumple. Dios no solamente te habla acerca del hogar, la familia, el amor, la comida, la unidad, no. Todo eso lo pone de fondo. Dios te habla primero de la revelación de Él, darse a conocer. A través de la profecía, Dios te muestra que Él existe. ¿Para qué? Para que de allí en adelante puedas creer con seguridad que todo lo que dijo es verdad. Muy bien. Entonces al profeta Daniel se le dieron profecías y cuando nosotros las verificamos nos damos cuenta de que éstas se cumplen. Vamos avanzando. Tal es así que entonces a Daniel se le mostró, en primer lugar, como base el escenario de la historia. Por allí comenzó Dios a revelar a Daniel las cosas que debían de ocurrir en el futuro. Y a él se le mostró a través de Daniel capítulo 2, ahora voy a hacer solo un resumen, es decir, no voy a hacer un estudio de cada una de estas cosas, solo estoy ordenando todo lo que como adventistas creemos. Esto que estoy presentando es lo que todo adventista cree. Si hay un adventista que estas cosas no las conoce o no las cree, debe rebautizarse pronto porque está perdido, aunque sea el más angelito de la iglesia, que regala comida, da de comer al hambriento, vestir al desnudo. Si no conoce estas cosas, no es un adventista real. Necesita convertirse, tiene que nacer de nuevo, tiene que empezar otra vez.
y esta vez con pie derecho, ¿correcto? No basta entonces con querer ser buenito, necesitamos conocer a Dios. Conocer a Dios es clave y fundamental. Muy bien, entonces a Daniel se le mostró a través de una imagen la historia del mundo y se le mostró que habrían imperios a partir del que él estaba viviendo así hacia el futuro. Babilonia le fue mostrado, Persia, Grecia, Roma, la división bárbara, las alianzas político-religiosas de los últimos días y la formación de las alianzas en una asamblea de Naciones Unidas y la segunda venida de Cristo. Ese orden le fue dado a Daniel de que acontecerían las cosas hacia futuro. Vamos avanzando. De tal manera que entonces, luego se le mostró a Daniel que cuando llegara el final del cumplimiento de esta profecía, se establecería el reino del Mesías, el reino mesiánico de gloria, porque el de gracia ya se estableció. Así entonces Daniel reveló esto hacia futuro y como adventistas vemos que estamos en ese tiempo, cuando ya se están cumpliendo las alianzas político-religiosas, se ha formado la Organización de las Naciones Unidas, de todas las naciones, para la Asamblea de Naciones, y lo siguiente es que pronto Cristo aparece para establecer su reino. Vamos avanzando. Tal es así que entonces a Daniel se le dijo que para que llegáramos a ese punto había que pasar por un periodo en el cual se verían conflictos y guerras entre los grandes imperios. Y por eso se le mostró a Daniel en forma de fieras a estos imperios que iban a entrar en combates para poder buscar el escenario mundial y conseguir el gobierno total de la tierra, un gobierno mundial. Cada uno de estos vendría a través de la historia buscando ese dominio. Vamos avanzando. Tal es así que entonces, estos imperios le son presentados a Daniel en esta forma. Babilonia fue el imperio en el cual vivía él, y allí lo tenemos en la cabecera de la imagen, ¿no? A Babilonia le seguiría el imperio de Persia, como acabamos de ver en la estatua, solo que ahora se empieza a mirar a los imperios en combates y luchas. A este le seguiría el imperio de Grecia, a Grecia le seguiría el imperio de Roma, y a Roma le seguiría Roma papal. Ese es el orden de la historia universal. Daniel lo declaró exactamente en ese orden que lo estamos viendo. ¿Esto qué cosa significaba? Significaba mucho para nosotros porque aquí está ordenando la historia el profeta. Luego de eso nos muestra que el sistema del papado es conquistado y dominado por Napoleón Bonaparte. Estamos hablando del imperio de Francia, de los tiempos de Napoleón. Pero a este le seguiría otro poder que se levantaría para buscar gobernar el mundo y que destacó más allá de cualquier otro que quiso hacer el Sacro Imperio Romano. Adolfo Hitler, con su imperio nazi, buscando conquistar el mundo para obtener el gobierno del mundo. Y luego vemos a la gran potencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Este es el orden que se presenta en las profecías. Y Norteamérica entonces dejaría todo el poder sobre la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, terminaría aceptando las propuestas de un organismo que controle el mundo. Pero este organismo que controla el mundo, según el profeta Daniel, finalmente le deja en sus manos al sistema del Vaticano, al papado de Roma, el control total de la humanidad. ¿Es esto lo que nosotros venimos enseñándole al mundo que tendría que ocurrir? Para que sepan que cuando llegara ese momento en que el sistema del poder del papado volviera a tomar el mundo en sus manos, llegó el final. Y lo siguiente, vamos avanzando. Lo siguiente es que Daniel presentó que para el cierre de la historia de nuestro mundo se levantaría para los últimos días el famoso anticristo, un rey altivo y entendido en dudas, que partiría y surgiría del Vaticano y que sería un papa final. Este sistema del papado haría alianzas con todos los poderes de la tierra para enfrentarse a Jesucristo. Jesucristo, sin duda, no tiene la intención de tener que deshacerse de estos poderes, pero finalmente tendrá que hacerlo, porque no hay otra manera. Estos poderes intentarán terraformar el planeta, establecer acá todo el sistema del ocultismo y el satanismo, de las ideas que Satanás trae de allá, del tiempo de la eternidad pasada, y que quiere reponerlo, pero quiere hacerlo en esta tierra. Es decir, quiere agarrarse el planeta para poder establecer su reino en esta tierra. Pero la única forma de poder lograr establecer ese reino en esta tierra es
sobre los cadáveres de toda la humanidad. No hay otra forma, no existe. Entonces tendrá que haber una confrontación entre Jesucristo y el anticristo. Y Jesús, contrario a todo deseo, porque para él es extraña la destrucción, tener que destruir, tendrá que exterminar al anticristo. Es la única manera en que se le podrá frenar a este terrible poder. Así es como entonces el profeta Daniel culmina la historia hasta su capítulo 8, que estamos viendo en esta imagen. Pero para que lleguemos hasta esos puntos, todavía hay historia que se tiene que recorrer. Vamos a la siguiente. Dentro de esa historia se nos presenta que este poder del anticristo peleará contra el príncipe de la vida, que es Jesús. Y por eso Daniel nos habla también de ese príncipe de la vida, que será el que se va a enfrentar con el poder del anticristo. En su capítulo 9, el profeta Daniel habla acerca de una profecía de las 70 semanas, en las cuales se presenta al Mesías. Se da toda una historia del Mesías, de cómo es que llegaría a aparecer al cumplimiento de cierta cantidad de periodo de años, y entonces aparecería el Mesías. Esta profecía de las 70 semanas es la profecía de Jesús. Con esa profecía es que se puede probar quién es Jesucristo, el verdadero Mesías. Han aparecido muchos que se han dicho el Mesías, pero para poder probar quién es el verdadero, solamente esta profecía lo puede hacer. Ni siquiera la parte histórica humana lo puede hacer. Hay algunos hallazgos que se han encontrado, evidencias de algunos personajes que han mencionado a Jesús, pero nada de eso sirve de fundamento. Así que por gusto, no pierdas tu tiempo buscando a través de historia, querer confirmar la existencia de Jesús. Eso es muy pobre. No hay que buscar las cosas pobres para poder probar la existencia del gran Mesías. Busca la profecía bíblica y ella es la máxima evidencia que te va a dejar en claro al príncipe de la vida. Ahora, después de estas 70 semanas, Daniel dice que hay una profecía que continúa estas 70 semanas y que acaba en los 2300 años. Y que entonces allí este Mesías ahora es presentado como alguien que se encargaría de llevar a cabo un juicio. Así es como se presenta toda la profecía de Daniel. Vamos a la siguiente. Y entonces en ella se ve que cuando llega el tiempo del juicio, este Mesías va a lograr interceder en favor de todos aquellos que quieran formar parte de su reino. Cuando el príncipe de la vida vino al cumplimiento de las 70 semanas, vino a iniciar su reino, porque este Mesías tiene que confrontarse con el anticristo. Pero no se va a confrontar con el anticristo sin que antes haya rescatado a la mayor cantidad de gente que está con ese anticristo para que no tenga que perecer. A los que pueda conquistar y a los que pueda jalar para su lado este Mesías, va a salvarlos y les va a dar la oportunidad de que puedan ahora pertenecer a su reino. Y es por eso que a toditos ellos los va a educar y una vez educados los va a preparar para su reino, para que contrarresten al anticristo, para que no se unan con él. Y para eso lleva a cabo un juicio de expiación que llega hasta la fecha de 1844, juntando a todos los que van a ser sus súbditos. Y en esa expiación les oferta el perdón, es decir, en otras palabras, les oferta la absolución de todas sus enemistades contra él. Y a todos estos enemigos que son de él porque están con el anticristo, les invita y les dice a toditos ellos, vengan y únanse conmigo. Yo voy a pasar por alto todas las guerras que me han hecho y les doy una amnistía para que todos ustedes ahora puedan tomar la decisión de unirse con mi ejército y que contrarrestemos al anticristo. Con esa finalidad se lleva a cabo ese juicio. Y al final de ese juicio, entonces Cristo, el Mesías, se levanta como rey para poder, de una buena vez, ponerse a la cabeza de sus ejércitos, de aquellos que lo hayan aceptado, para poder confrontar al gran poder del anticristo. Así es como el profeta Daniel nos presenta a ese Mesías. Luego de que se ha ocupado de mostrarnos al Mesías, ahora nos vuelve a mostrar completa la historia para que veamos y entendamos que ese Mesías al final tendrá el dominio sobre todo. Vamos a la siguiente. Y allí es donde se nos enseña que este Mesías tendrá que hacer la separación de lo que se llama el trigo y la cizaña.
el trigo, que serán los que formen su ejército. El ejército que él está formando tendrá los poderes divinos. Es decir, con lo que es divino combatirá el anticristo. El anticristo, por su lado, que es la cizaña, combatirá con sus poderes humanos, con sus armas, con todo lo que tiene, su tecnología, todo lo que tenga a mano. El otro grupo, con todas las armas del Espíritu Santo. Es decir, será una confrontación para demostrar si las armas de tecnología, las bombas nucleares, las armas que se tienen de drones, las armas que se tienen de todo tipo de aviones, armas, bueno, todo eso para ver si es más poderoso que las armas de Jesucristo. Y Jesucristo demostrará que sus armas son más poderosas que la del anticristo, sin necesidad de tener que utilizar el desastre que el anticristo utiliza. Así quedarán separados entonces los corderos de los cabritos. Las ovejitas entonces pasan a ser el pueblo del Señor, el ejército de Cristo, mientras que los cabritos pasan a ser el ejército del anticristo. Vamos a la siguiente. Así, de esa forma es como el gran Mesías hace separación y prepara a todos los individuos que van a ser participantes de su reino. A todos ellos los asegura para que cuando Él aparezca, los establezca para siempre en un lugar donde vivirán eternamente. Vamos avanzando. Luego Daniel mostró que hacia el final este príncipe, Jesucristo, tendrá que destruir a todos aquellos que se oponen a la armonía, a la paz y a la felicidad. A eso se le llamará el tiempo de la destrucción de los impíos, aquellos que solamente buscaron el camino de la perdición y que no se puede hacer más por ellos porque no quisieron aceptar la verdad. Hoy vamos a la siguiente. Luego Daniel nos explica cómo es que se desarrollará la historia. En Daniel capítulo 11 nos habla acerca de una confrontación de todas las naciones y los imperios que existirían hasta el final del tiempo. Lo que estoy presentando hasta aquí son las bases, las evidencias de por qué creemos en la Biblia. Todo lo que estoy diciendo son cosas que desde el tiempo de Daniel se profetizaron hacia el futuro. Y en esas bases nosotros nos apoyamos para creer que lo que creemos hasta aquí es verdad, que nuestra fe está fundamentada en la verdad. Muy bien. ¿Qué dijo Daniel acerca del futuro de las naciones hasta el fin del mundo y de las guerras que se llevarían a cabo? En Daniel capítulo 11, en principio, él presenta desde los días del rey Darío, que estaba en Media, porque Ciro compartió el reino con su tío Darío para Media, y después de Darío quedaría entonces Ciro, y vendrían 4 reyes más hasta el tiempo en que se buscaría la confrontación con el poder de Grecia, con Alejandro el Grande. Eso fue lo que mostró en Daniel 11. Y desde allí en adelante, cuando Alejandro el Grande muere a la edad de 33 años, 4 de sus generales toman el reino, pero 2 de ellos quedan como los protagonistas principales, Seleuco y Ptolomeo, ¿correcto? Y desde allí comienza la historia Daniel hasta el final del mundo. Primero nos presenta las guerras entre Siria y Egipto, ¿correcto? De tal forma que entonces presenta a los seleucidas y a los ptolomeos. Esto era una confrontación entre ambos. Luego se presentan las guerras entre Roma y Egipto. Luego pasan a las guerras de Roma y Judea. Todo esto lo presenta Daniel años antes de su cumplimiento. Luego presenta a los emperadores que iban a ser los dictadores de Roma, comenzando por Julio César. Luego presenta la caída de Judea en manos de los romanos. Luego presenta a Roma en tiempos de Constantino, el emperador que introduciría las innovaciones al cristianismo y se haría la cabeza de la iglesia cristiana, ¿no? Luego presenta a Roma papal, es decir, nos está llevando por la historia, todo esto es historia universal. Luego presenta al protestantismo y la reforma, cómo se levantaría la reforma durante la Edad Media. Luego presenta la contrarreforma, cómo de parte de los opositores de la reforma habrían levantamientos en contra de los de la reforma a matar. Luego presenta el ecumenismo que se realizaría para los últimos días entre las religiones que se habían peleado durante la Edad Media.
formando así una contrarreforma en los tiempos finales. Luego presenta el enfrentamiento entre Rusia y el Vaticano. Luego demuestra la dominación papal y su caída. Luego se presenta que Jesús deja de interceder y se produce el fin del mundo. Hasta allí llega la profecía de Daniel. Hoy nos encontramos durante el tiempo de la dominación papal y a punto de ver su caída catastrófica. Está ahora levantándose, todavía tiene que llegar al punto de gobernar el mundo. Y en esos días viene su caída porque no tendrá quien le ayude. O sea, en el escenario de Daniel nos encontramos en el penúltimo acto, cuando ya estamos por entrar al gobierno del Mesías. Muy bien, vamos avanzando. Y resulta que a Daniel se le dice que cuando estas cosas, todo lo que escribió, tuvieran que cumplirse, llegaría para ese tiempo el tiempo del fin. ¿Correcto? Entonces a Daniel se le dijo: Daniel, vas a sellar tu libro. Ese libro no va a ser entendido hasta el tiempo del fin. Los que estudiamos la profecía, ya le he presentado varias veces esto, el tiempo del fin comenzó en 1798, cuando comenzó a entenderse las profecías de Daniel. Muchos comenzaron a estudiar por toda la tierra el Evangelio de Daniel y llegaron a comprender sus profecías, porque recién tenían una Biblia en la mano. Acuérdense que durante el tiempo del papado, hasta 1798, fácilmente no podías tener una Biblia en las manos. Pero después de esa fecha, comenzaron los ejemplares de la Biblia a multiplicarse por cantidades, de tal forma que las Biblias llegaron a manos de todos. Y ahora ya podían estudiar libremente el libro de Daniel. Desde ese tiempo en adelante, este libro se abriría. Y la fecha más larga que nos daba el profeta Daniel era la de 1844. Algo debía ocurrir en ese periodo de tiempo, entre 1798 y 1844, cuando se desataran los sellos del libro de Daniel. ¿Y qué pasó? Vamos a la siguiente. Resulta que en el libro de Daniel se hablaba de una fecha específica con el cual se cerraba su libro. ¿Qué fecha? La fecha del cumplimiento de los 1335 años. Los 1335 años mencionados en Daniel capítulo 12, en el último capítulo de su libro, ya para cerrar ese libro, llegaban hasta la fecha de 1843. Bienaventurado se dijo aquel que llegue hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque todo el que llegara hasta 1843, ahora vería que se iba a abrir el libro de las revelaciones, el Apocalipsis. Para 1843, en efecto, se levantaron predicadores que comenzaron a hablar del libro de Daniel y a predicarlo, y mostraban que el libro había sido desellado. Felices todos, alégrense. Bienaventurado el que llegue hasta esa fecha, porque el libro de Daniel será abierto. Las profecías serán dadas a conocer. Y al abrirse el libro de Daniel, se comprendería el libro del Apocalipsis. Y es por eso que así como el libro de Daniel termina con una bienaventuranza, diciendo bienaventurados los que lleguen a 1335 días, el libro de Apocalipsis se abre con esa bienaventuranza. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurados todos los que leen, los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. ¿Cuál era entonces la bienaventuranza para los que llegaran a 1335 días? Saber que el tiempo ya estaba cerca. Felices, porque van a descubrir que el tiempo está cerca. Así entonces, estas profecías de Daniel, que culminan allí con la fecha de 1844 y que anunciaban la hora del juicio, porque el mensaje de Guillermo Miller para ese tiempo en los Estados Unidos era que la fecha de 1844 era la fecha definitiva para la historia de la humanidad, que el juicio comenzaría en la tierra. Y aunque él de inicio pensaba que ese juicio era la segunda venida de Cristo, la Biblia enseñaba que lo que empezaba era el juicio en el cielo para determinar quiénes van a ser finalmente
aquellos que se hayan unido con el príncipe de la vida, con el Mesías, para convertirse en su ejército y los súbditos que entrarán en su reino. Interesante. Vamos a la siguiente. De tal manera que entonces, a partir de 1843, también se abriría el gran libro del Apocalipsis a todo el mundo. Era un libro de revelaciones y por lo tanto se revelaría toda la historia de lo que Jesús quería que conozcamos. Así que para los que llegaran hasta 1843 y aceptaran la predicación de Daniel, felices ellos, porque para ellos ahora se iba a dar a conocer el Apocalipsis. ¿Comprendes eso? Por eso, repito que en Apocalipsis 1:3 dice, felices los que oyen, los que leen las palabras de esta profecía, porque aquellos que han escuchado que empezó el juicio, el tiempo está cerca. En otras palabras, no era lo que dijo Miller de que era el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, sino comenzaba el juicio y sean felices porque el tiempo está cerca. Vamos a la siguiente. Esos son el pueblo que creyó en la segunda venida de Cristo y que hoy se llaman los adventistas por haber creído la segunda venida de Jesús. Tal es así que así es como se formó la iglesia adventista del séptimo día. Ahora, esta iglesia adventista se inicia con las prédicas precisamente de las profecías de Daniel y Apocalipsis, comenzando primero por Daniel. Daniel llevaba hasta el nacimiento de la iglesia adventista. Y Apocalipsis, los acontecimientos que ocurrirían después de 1843 hacia el final del mundo. Y aquí podemos ver en la imagen a Guillermo Miller predicando las profecías de Daniel. Se puede notar claramente cómo está utilizando su cuadro de Daniel. Todos los adventistas del séptimo día predican así. Si tú ves alguna vez algún pastor que no predica con estas evidencias, no es un pastor que deba ser ordenado. Debe quitársele rápidamente el puesto, volverlo a instruir, ayudarlo porque está totalmente retrasado y decirle que tiene que predicar estas cosas. Si no lo hace, entonces hay que quitarlo del cargo porque no es un mensajero del Señor. Ha errado en su vocación, no sirve para ser un instructor. Es mejor que vaya a trabajar en algo y que apoye para que la causa de Dios siga avanzando. Bien, pero eso no es todo. Vemos más evidencias, vamos a la siguiente, de cómo es que la profecía era el fuerte de los adventistas. A los adventistas se les conoce solo por predicar la profecía. Cuando escuches a alguien predicando las profecías de Daniel y el Apocalipsis, profundizando en estos temas con estas fechas, ese es un adventista del séptimo día. Un adventista no va a predicarte lo que predican las iglesias que solo distraen a la gente, es decir, hablar de hogar, de familia, del amor, de cosas como esas superfluas, superficiales. No va a hablar así. Un adventista no tiene ese tipo de mensaje y por eso se le conoce rápido. Ahora, no es que el adventista no cree en esas cosas, también cree en esos temas, pero son temas de estudio personal, de fondo. Se habla en nuestras iglesias acerca de esos temas en un afán de ayudar al pueblo, de ayudar a las familias, a los hogares, pero son temas de fondo, no son los temas que te llevan a la conversión, para nada. Son temas para convertidos, para que sepan lo que tienen que practicar. Para los inconversos que escuchan esos temas, les sirven tan solo para saber que en el pueblo adventista tenemos un orden y que sabemos nosotros conducir nuestros hogares. Pero no son los temas que convertirían jamás a un individuo, porque son simplemente temas que tienen que ver con vida, con cuestiones que tienen que ver solo con el desarrollo de la personalidad. De nada sirve el desarrollo de la personalidad si no está fundamentado en Dios y en su palabra, es decir, en la profecía. Porque algunos piensan y dicen, pero de la Biblia están sacando del hogar. No, eso simple y llanamente va a ser un relleno si no tiene un fundamento, que en este caso es la razón por la cual somos adventistas. Entiéndase, por favor, eso. Así que son temas de fondo. Al adventista, repito, se le caracteriza solo por la proclamación de este tipo de mensajes proféticos. Así que si entras a una iglesia que dice adventista del séptimo día, pero no hablan de profecías de Daniel y Apocalipsis, simple y llanamente es una iglesia dormida. Debe despertársele porque está en estado laodicense. Es decir, es una iglesia que va camino a la perdición. No importa que tenga, ¿acaso porque tiene el nombre adventista se va a ir al cielo?
No todos los que se llaman adventistas llegarán al cielo, solamente los que escudriñen la palabra y conozcan las profecías adventistas, porque solo ellos sabrán cuándo llegue el esposo. Muy bien, vamos avanzando. De tal manera que así el adventismo fue proclamando el mensaje de que estábamos en plena hora del juicio, para 1844. Así nace la iglesia adventista con las profecías de Daniel y se mantiene con las del Apocalipsis. Daniel lleva hasta el nacimiento de la iglesia adventista y la trae a la existencia. Y Apocalipsis hace que la iglesia lleve su mensaje al mundo y cierre la historia, permanezca en la verdad. Todo adventista que no lee el Apocalipsis en relación con Daniel nunca llegará al cielo. Es imposible, ni siquiera es difícil, imposible, porque no está siguiendo al Salvador por donde quiera que va. Aquellos que finalmente se han salvado son los que siguieron al Salvador por donde quiera que va. Téngase bien eso en cuenta. Muy bien. Así entonces, los adventistas, cuando entendieron estas verdades y se dieron cuenta que la hora del juicio había llegado, inmediatamente se conformaron como un grupo, una eclesía. Y ahí en la fotografía podemos ver a todos los pioneros adventistas, ¿no? A los que dieron inicio a nuestra causa. En ese tiempo estamos hablando de 1844, ahí en esa casita que está prácticamente fuera de la ciudad en el campo, allí es como estaban ellos reuniéndose para seguir predicando. Así es como comenzó nuestra obra, una pequeña iglesia, ¿no? Donde comenzarían las labores para el trabajo de la proclamación de que la hora del juicio había llegado. Habían entendido las profecías de Daniel, se dieron cuenta que por esas profecías vinieron a la existencia. Solo eso tenían que anunciarle ahora al mundo. Tenían que decirle a toda la tierra que era la hora del juicio, que el gran Mesías en este juicio estaba separando de todo el mundo a aquellos que van a ser su ejército porque se van a confrontar con el anticristo cuando hiciera su aparición. De eso se trataba toda la profecía. Todo Daniel, como hemos visto, nos habla de que al final del tiempo aparecería el anticristo y que entonces el Mesías se confrontaría con él. Y por eso el Mesías, desde 1844, hace pasar por un juicio a todos aquellos que van a ser su pueblo para prepararlos, capacitarlos y finalmente hacer que estos sean poderosos para que resistan al anticristo, con las armas espirituales que Cristo les dará. Qué bonito, ¿no? Esta iglesia ha venido creciendo, como vemos en la imagen de un poco más abajo, podemos ver a la iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, acá tenemos a un grupo de todos los principales pioneros adventistas, aquellos que dieron inicio a esta causa. Y estos hombres salieron a proclamar el evangelio con estas mujeres hasta el fin, yéndose por todas las ciudades, pueblos a terminar la obra, repartiendo nuestro material de que Cristo venía pronto. Todos ellos se dedicaron a esta causa, dedicaron sus vidas por completo. Todos los que se unían al adventismo, dentro de esa época, solo se unían para dedicarse a esta labor. Porque ellos creían que si terminaban de predicar este evangelio, lo más pronto posible, Cristo vendría. Porque Cristo dijo, y será predicado este evangelio y entonces llegará el fin. Ahora, estos se esforzaron por terminar de predicar en todos los lugares, avanzaron rápidamente y llegaron a levantar instituciones, colegios, universidades, para que a través de ellos se pudiera predicar el mensaje de la hora presente, que era el tercer ángel que anunciaba la hora del juicio y la segunda venida de Cristo, denunciando a la bestia y a su imagen y a su marca y mandando al mundo que salgan de Babilonia. Ese era nuestro mensaje, eso nos caracteriza como adventistas. Así que estos pioneros terminaron sus vidas proclamando ese mensaje, puras profecías que anunciaban los tres ángeles. Ellos nunca conocieron lo que hoy se ve en las iglesias modernas, ¿no? ¿Qué cosas se ven en esas iglesias que ya dije que son conformistas? Bailes, milagrerías, todo tipo de camporés. Ellos no tenían tiempo para estarlo, pero no eran ociosos, eran gente trabajadora. No eran gente que se dedicaban simplemente a la bartola, no, eran gente inteligente. Así es como la iglesia adventista se estableció. Hasta el día de hoy tú solo vas a reconocer a los adventistas que se dedican así. Tú no podrías ver jamás un adventista que se esté dedicando a una cena de gala. Un adventista tiene vergüenza de hacer eso porque no le vayan a decir que es un flojo ocioso que solo se ocupa de aparentar ser un cristiano cuando es en realidad un mundano a carta cabal. Un cristiano adventista nunca lo vas a ver en comilonas y bebelonas.
Siempre va a estar ocupado yendo a dar estudios bíblicos, predicando y enseñando. No tiene otra cosa que hacer. A un cristiano adventista nunca lo vas a encontrar deseando ser como un mundano, pero dentro de la iglesia. Es decir, no está en la competencia con los mundanos en nada. No quiere participar en sus reuniones de los mundanos. No siente pena cuando los mundanos lo hacen de lado. No siente pena cuando los familiares lo hacen de lado. No siente pena cuando hasta sus amigos lo dejan de lado. No siente pena. ¿Por qué? Porque él es inteligente ahora. Ya no se apena por cosas superfluas. En cambio, el que no es un adventista real, siente pena cuando los mundanos lo hacen de lado, cuando no lo invitan, cuando no participan con él, cuando no tiene amigos que puedan ser los mundanos destacados. Entonces, se apena por eso, quiere ser parte de eso, piensa que se está retrasando, piensa que está perdiendo su vida. Ese no es un adventista. El adventista siempre está con ganas de terminar la obra y quiere que esto se termine ya. Esos eran esos pioneros. Así fue como comenzó la obra del Señor. Y hasta el día de hoy, los puros adventistas continúan esta labor porque la tienen que terminar. Muchos dicen, pero desde ese tiempo dijeron que tenían que terminar la predicación. Pues para que veas, no la han acabado. Así que si la acabáramos ahora, Cristo vendría. Cristo no ha fallado su promesa. La falla está en los hombres que no han terminado de predicar ese mensaje. ¿Por qué? Porque varios se han cansado. Después de estos pioneros, se levantaron hombres que se cansaron de predicar y dijeron, no podemos estar pues predicando todo el tiempo profecía, profecía, profecía. Hay que cambiar un poquito, hay que adaptarse como las demás iglesias, hablar por ejemplo del amor, la familia, el hogar. Y por esas razones, por meterse en esos laberintos de cosas que nadie les ha llamado a tener que centrarse en ellas, por eso han hecho perder el tiempo. Y estos que han perdido el tiempo dejando de predicar así la profecía son los primeros en decir, no dicen que ya viene, hace años dicen, no vaya a ser que pase otro chasco. Como ellos andan chasqueados ya toda su vida, piensan que va a haber otro chasco. No es esa la gente adventista. No les creas, no te juntes con esa gente, ni siquiera les hables, porque donde tú hagas eso te mezclas igual que ellos y te vuelves como ellos, te malogras. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Los más peligrosos que puede haber son siempre los del pueblo que han apostatado. Apostatar, ¿qué cosa significa? Dejaron sus creencias originales y ahora han tomado creencias que son de las demás iglesias. Así que tengamos cuidado con eso. Tal es así que entonces los puros adventistas del séptimo día siguen proclamando este evangelio y lo están haciendo rápido, porque tienen que terminarlo. Y a ellos tú nunca los vas a convencer diciendo, mira que te podrías chasquear otra vez. Te miran y te dicen, hermanito, corre, anda, aprende, anda, lee más. ¿Por qué? Porque por tu culpa es que no puede venir todavía Cristo. Estás retrasando la obra. Anda, predica, ocúpate de algo para que estés vivo en Cristo Jesús. Anda, anuncia que Cristo viene, conoce las profecías, ni siquiera sabes el orden profético. No predicas nada de eso. Y estos, como son rebeldes, lo primero que van a decir, allá nos está criticando, contra nosotros está hablando. Así son de rebeldes. Por eso, con esos rebeldes no te mezcles. Tú camina con los fieles, camina con aquellos que caminarán con los ángeles. Eso es lo que se nos pide. Qué lindo, un mensaje de amor puro que llevaba la iglesia adventista desde sus inicios, es lo que tenemos que llevar hasta el final. Vamos avanzando. Entonces, estos primeros pioneros anunciaban la segunda venida de Cristo y anhelaban con amor ardiente que Cristo llegue pronto. Esos son adventistas. A esos, solamente a esos se les puede decir adventistas, porque aman la venida de Cristo. Por eso es su nombre, adventista, creyente del advenimiento de Cristo. Vamos avanzando. Y estos entonces salieron a predicar el famoso evangelio eterno del mensaje de los 3 ángeles. Desde entonces ellos comenzaron a anunciar el mensaje del tercer ángel con fuerza. La advertencia que llevaban entonces todos estos adventistas era, prepárense, teman a Dios, denle la gloria, adoren al Creador guardando su sábado, porque ha llegado la hora del juicio y el anticristo se va a levantar en la tierra y se va a aliar con su imagen. Y cuando los dos juntos lleguen a hacer alianzas, implantarán un decreto que someterá las conciencias y las libertades de todos para poder someterlos, para formar un gobierno mundial, un gobierno satánico y diabólico. Ese era su mensaje de los adventistas. Se llamaba el tercer ángel. Tenían que advertir al mundo para que todo el mundo se pase del lado de Jesús, para que todos los humanos se pasen del lado del ejército de Cristo y lo dejen solo al anticristo.
y que el anticristo sea condenado, sentenciado para siempre, para que nunca más se vuelva a levantar en toda la eternidad. Esa era la misión. Por eso había que llegar al mundo entero. No todos al final iban a aceptar ese evangelio. Eso era el ideal de Dios, el ideal de la iglesia. Pero los que aceptaran, finalmente triunfarían juntamente con el Salvador. ¡Qué lindo! Eso es tema adventista del séptimo día. Eso es la predicación de la verdad. No hay otra. Ojalá se pueda comprender con claridad. Vamos a la siguiente. Pero eso no es todo. Entonces los adventistas tomaron como base los dos libros. Con Daniel mostraban por qué eran adventistas del séptimo día, cómo llegaron a la existencia. Y con el Apocalipsis mostraban las cosas que debían ocurrir de ahí hasta el final para probar que ellos eran el pueblo de Dios que estaban llevando a otros hacia la vida eterna. Así que el mapa es Daniel y el Apocalipsis. Con ese mapa, ese derrotero, se puede declarar las cosas que vienen hacia el futuro y que nos hacen ser adventistas del séptimo día. Pero eso no es todo. Cuando salieron a proclamar estos adventistas, su mensaje, al igual que de su maestro, cuando llegó hace 2000 años, era: el tiempo se ha cumplido. Según las profecías, Jesucristo tenía que declarar eso: el tiempo se ha cumplido, arrepentíos, creed en el Evangelio. Según lo que llevábamos como adventistas, Apocalipsis 1:3 nos decía que debíamos anunciar: el tiempo está cerca. El tiempo de la segunda venida de Cristo. Felices los que nos oyen, decían los adventistas. Felices los que escuchan lo que estamos predicando. ¿Por qué felices? Porque todo aquel que lee y que oye estas profecías sabrá que el tiempo está cerca. Así que el mensaje adventista era un mensaje que invitaba a la humanidad a que sean felices. Como su Salvador, como Cristo cuando dio el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados, etc. Así también los adventistas salían declarando: bienaventurados aquellos que oyen, que leen y que guardan las profecías del Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. Su mensaje era claro, como el del Maestro Jesús. Eso los destaca como pueblo de Dios. Vamos a la siguiente. Y así fue como salimos proclamando el Evangelio y anunciando las cosas que habían sido escritas en favor del pueblo de Dios. Para probar que el pueblo de Dios era el que tenía que anunciar este mensaje, entonces el libro del Apocalipsis arranca con la profecía de las 7 iglesias. En esa profecía de las 7 iglesias, Juan vio el futuro de la iglesia cristiana hasta los últimos días. Tal es así que lo ordenó de tal forma que se pudiera entender. Vamos a la siguiente. El orden de estas 7 iglesias se presenta de la siguiente forma. La iglesia de Éfeso, que vio entonces el profeta Juan en el Patmos, representaba a la iglesia apostólica que iba desde el año 31 hasta el año 100. La iglesia de Esmirna, que era la iglesia cristiana perseguida del año 100 al 313. Y a esta le seguía la iglesia de Pérgamo, que era la iglesia invadida por el paganismo desde el 313 hasta el 538 después de Cristo. Y luego se presentaba Tiatira, la iglesia papal e idólatra y perseguidora, que iba del 538 a 1798 después de Cristo. Y luego se presentaba la iglesia de Sardis, que es la iglesia de la Reforma, la que levantó la Reforma en la Edad Media, y también se le ve que lucha contra la contrarreforma, es decir, contra aquellos que se levantaron para deshacer a la iglesia de la Reforma protestante. Eso sucede entre 1517 hasta 1776 y se extiende hasta 1798, cuando concluyen los 1260 años de persecuciones papales. Y luego se le mostró la iglesia de Filadelfia, la iglesia protestante escapada, donde todas las iglesias protestantes, aunque tenían distintos nombres, todas se amaban igual porque creían en la Biblia y solamente la Biblia. Y esa iglesia fue desde el año 1798 hasta 1843, cuando las profecías de Daniel dicen que vendría la iglesia del juicio. Porque para 1844 comenzaba la hora del juicio en el cielo, como ya vimos. Y entonces nace la iglesia del juicio, Laodicea. Lao, ley, dicea pueblo, el pueblo de la ley, el pueblo en juicio. Y así es como entonces el Apocalipsis mostraba que los adventistas del séptimo día estaban en lo correcto y que eran el pueblo de Dios que estaba anunciando la hora del juicio.
Qué bonito. Así entonces, los adventistas podían creer con seguridad que estaban dentro de la línea correcta. Y ahora, el pueblo adventista vio el símbolo en Juan. Vamos a la siguiente. Y a Juan se le dice, en el capítulo 4 de su libro, se le dice, sube acá. Y Juan encuentra una puerta abierta en el cielo. Y cuando entra por esa puerta, entra al lugar santísimo del santuario celestial. Y se encuentra frente a la presencia de Dios. Allí él ve en visiones el trono de Dios. Y ve a Dios como juez. Entonces Juan comprende que ha empezado la hora del juicio con la Odisea. Interesante. Y entonces, en medio de este juicio, vamos a la siguiente, se presenta a Jesucristo intercediendo en el juicio por cada creyente de la verdad. Y es entonces cuando todos los adventistas comprenden que en realidad son el pueblo del juicio, que Jesucristo intercede por ellos, y que ahora cuando Cristo entra con ellos ante la presencia del Padre, por la fe, lo primero que hace Jesucristo a todo aquel que acepta que estamos en el tiempo del juicio, que acepta el mensaje de la segunda venida de Cristo, ahora Jesucristo lo lleva al salón donde está Dios el Padre y le muestra todo el futuro. Eso es la hora del juicio. Hay algunos que temen a la hora del juicio porque dice que ya ha empezado el juicio, se está viendo mi caso, ¿cómo estarán mis pecados en el cielo? ¿Qué hago? ¿Cómo me libro? En lugar de estar pensando lo que no es, deberían de entrar con Jesucristo para que les revele todo el Apocalipsis y entonces ellos puedan darse cuenta que en el juicio lo que Jesús quiere es que conozcas esas profecías del futuro. Y que cuando las conozcas, al final, como Juan, termines diciendo, ven Señor Jesús. ¿Estás listo? Entonces Cristo dice, anotado para vida eterna. Porque los que llegan hasta ese punto aprenden a guardar los mandamientos de Dios, se apartan de este mundo de pecado y ahora pueden seguir las enseñanzas de Cristo sin que nada les perturbe de este mundo. No les interesa el mundo. Como ya no les interesa el mundo, obedecen fácil. ¿Cuándo es que no puedes obedecer los mandamientos? Cuando te interesa el mundo. ¡Ay, los mundanos están haciendo plata! ¡Ay, los mundanos se divierten! ¡Ay, los mundanos son discoteca, droga, sexo, tabaco! Yo también quiero. ¿Yo por qué me voy a quedar atrás? No, es ¿por qué ellos sí? ¿Por qué yo tengo que ser ermitaño? ¿Por qué me han enseñado a ser un cristiano que está rinconadito? No tiene ni siquiera conocidos del mundo. Eso te pasa cuando tú no conoces pues las profecías. ¿Por qué? Porque anhelas lo que el mundano anhela. En cambio, los que conocen la profecía tienen los ojos puestos en la realidad, no en las fantasías que ves en el mundo. Eso es lo que hace el cambio. Otra cosa no hace el cambio. Pero bien, así los adventistas comenzaron a entender que tenían que ver junto con Juan lo que se le mostrara. Cuando a Juan se le mostraron todas las cosas del Apocalipsis, Juan quería ya estar en el cielo, ya no quería nada con la tierra. Ven, Señor Jesús, por eso dijo. Ya en sus días, hace 2000 años. Ahora para nosotros, en el tiempo en que se cumplen estas cosas, mucho más, pues. Vamos a la siguiente. Así es como entonces se les empezó a revelar a los adventistas lo que venía, ¿no? Y Jesucristo lo primero que hace cuando Juan sube en visión, que representa a todos los del pueblo de Dios, le muestra el futuro. Se desatan los sellos. Y le mostró los famosos 7 sellos. Del caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro, el amarillo, las almas de los decapitados, las señales astronómicas. Vamos a la siguiente. Y en esta forma se los mostró en este orden. El caballo blanco que representaba a la iglesia apostólica que va del 31 al 100 después de Cristo. El caballo rojo que representa a la iglesia cristiana perseguida del 100 al 313 después de Cristo. El caballo negro que representaba a la iglesia invadida por el paganismo del 313 al 538. El caballo amarillo que representaba a la iglesia papal e idólatra y perseguidora del 538 a 1798. Las almas de los decapitados que representan a la iglesia de la Reforma y el tiempo de la Contrarreforma entre 1517 y 1776. Y luego se le presentó el 6º sello, las señales en el cielo que representan al tiempo del fin, cuando el sol se oscurece
oscurece, la luna se vuelve roja como sangre y las estrellas caen del cielo. Y se le mostró los 144.000 vencedores en la Odisea. Así de sencillo. Y le mostró también, dentro de eso, en el capítulo 7 de Apocalipsis, el séptimo sello con la venida de Jesús hasta el capítulo 8, verso 1. Interesante. Es decir, ahora se le mostró al apóstol Juan todas las cosas hacia el futuro. Eso es adventismo puro. Todo adventista debe conocer estas cosas, porque para ellos es su privilegio. A ellos se les dice, bienaventurados los que oyen, los que leen y los que guardan la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Solo para ellos. Esa es la bendición para los que reciben a Cristo, porque con Él van a cenar. Entraré a ellos, cenaré con ellos y ellos conmigo. Interesante. Vamos a la siguiente. Y entonces a Daniel se le siguieron presentando las escenas futuras. A Juan. Las 7 trompetas. Allí viene el desarrollo de las 7 trompetas que se tocarían para el tiempo de la aparición de los 144.000, para los últimos días, para aquellos que vivían para la hora del juicio. Debían conocer las cosas que les esperaban a futuro. Y ahora vamos a hablar del presente y el futuro, porque todo eso que se inició en 1844, hoy ya lo vemos en cumplimiento. ¿De qué se trataban las 7 trompetas? Vamos a la siguiente. A Juan se le mostraron las trompetas de esta manera. Las trompetas representan mensajes. Tocar trompeta significa tocar un mensaje. Y los adventistas debían anunciar estas 7 trompetas, estos 7 mensajes, para que el mundo los conociera y viera su cumplimiento. La primera trompeta nos habla de desastres meteorológicos. La segunda trompeta nos habla del ecumenismo. La tercera trompeta del ataque a la profecía. La cuarta trompeta del ataque al cristianismo. La quinta trompeta, la invasión de la nueva era. La sexta trompeta, la tercera guerra mundial. Y una vez que se tocaban estas 6 trompetas, entre la sexta y la séptima trompeta se le mostró a Juan que en ese tiempo se termina de predicar el evangelio por tierra y por mar, anunciada por el ángel con su librito en la mano. El librito representaba al libro de Daniel, con sus profecías y el anuncio final del Apocalipsis. Luego se le mostró cómo el mundo entero llega a conocer la verdad de los 2 testigos, que se presentan al Antiguo y al Nuevo Testamento, que llegan hasta elevarse hasta el cielo para que todo el mundo los conozca. Y luego recién después de eso suena la séptima trompeta y llega Jesús para destruir a los impíos. Así es como se le presentó el futuro a Juan, para que conozcamos las cosas que están sucediendo ahora. Hoy nos encontramos en la quinta trompeta con la invasión de la nueva era para su nuevo orden mundial. Establecido este nuevo orden mundial, comienzan las langostas de la nueva era a salir por todo el mundo para picar a todos los que se encuentren. No es la viruela del mono. Para poder picar a todos los que se encuentren, para hacerlos sufrir, ¿no? Para hacerlos desviar del camino, y luego de esto vendrá la tercera guerra mundial. Y en medio de toda esa guerra se terminará entonces el tiempo de gracia. Suelta, dice, a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Es decir, llega el momento del cierre de la historia. Así, se le mostró a Juan todas estas cosas que vendrían hacia el futuro. Y luego se le abrió el panorama del encuentro final del escenario que cerraría la historia. Cada uno de estos eventos marcarían el cierre total de la historia. A Juan se le mostró el surgimiento del dragón, del poder que vendría con sus demonios para querer conquistar el mundo. Y se le mostró a Juan que el dragón engañaría al mundo entero, en el capítulo 12 de su libro, porque ahorita hemos visto hasta el capítulo 11 con los 2 testigos. En el capítulo 12 se presenta al dragón trayendo a todos los poderes que van a estar aliados con él, para poder clamar el engaño final a la humanidad. ¿Qué cosa es el engaño según la Biblia? Decir paz cuando no hay paz. Así entonces el dragón levantó a personajes. Levantó al famoso Baha'u'lláh. Ahí lo tenemos, ¿no? El falso Cristo que declaró que tendría que haber un nuevo orden mundial para que el mundo entero comience el gobierno del anticristo.
Al lado de Bahá'u'lláh están aquellos que lo apoyaron para llevar adelante su obra. Entre ellos tenemos a Serge Raynaud de la Ferrière, un hombre que se dijo ser el Mesías, el Cristo. Este hombre se unió con aquellas mujeres que llevaron adelante el mensaje de Bahá'u'lláh. ¿Quiénes eran? Elena Petrona Blavatsky, ¿no? A quien la tenemos por ahí, la segunda. Y también junto a ella tenemos a Marilyn Ferguson y tenemos también a Alice Bailey, que está al lado opuesto. Todo esto era empujado por el poder del anticristo para estos últimos días, los falsos cristos, que van llevando su falso mensaje hasta los últimos que mueven los hilos, Maitreya, Yuritais y muchos otros que se dicen ser el Cristo. Y luego, finalmente, los que vienen a juntar el nuevo orden mundial a través del Foro de Davos y el sistema del Vaticano. Así es como entonces el capítulo 12 de Apocalipsis nos dice que vendría el engaño final para toda la tierra. Estamos viviendo en ese tiempo. Este es el escenario cumplido. Pero eso no es todo. Vamos a la siguiente. También se le mostró a Juan que durante ese periodo es cuando se cumple con las ideas de los falsos cristos el engaño para la humanidad, trayendo hambrunas falsas, guerras falsas, terremotos falsos y enfermedades falsas. Todo lo que Cristo mencionó en San Mateo 24 como el engaño, es el engaño mundial del dragón. Y todo este escenario lo estamos viviendo hoy. Es decir, estamos anunciando el cumplimiento final. Sin duda, somos la última generación. Pero eso no es todo. Vamos a la siguiente. Entonces, a Juan se le mostró que hacia el final del tiempo se buscaría la reducción de la humanidad, que por cualquier medio se buscaría exterminar a la población humana. A través de guerras, a través de enfermedades, hambres y terremotos, se buscaría reducir la población para que más sean los que se pierden. Hoy podemos ver noticias como esta, eutanasia y reducción de la población. La eutanasia está empezando a ingresar con fuerza para poder reducir población. Nunca aceptes la eutanasia porque la eutanasia es del demonio. Satanás la inventó. De él parte esa idea. Todos los que defienden esa idea se están endemoniando con plena seguridad. ¿Por qué? Cuando Jesucristo vino hace 2000 años y tú lo llevabas con un enfermo, él nunca decía, ahí nomás. No. Cuando Jesucristo vino hace 2000 años, ¿qué cosa enseñaba? A sanar, a curar. Así que como cristianos buscamos curar a la persona. Cuando ya no se puede más, la voluntad de Dios se cumple y más no hay nada que hacer. Hay que esperar en el Señor. Pero mientras se puede, se hace todo lo que se puede. Así que entonces se busca la reducción de la población. Se busca tratar de matar a la gente con enfermedades, con guerras, con terremotos, con desastres. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado. Vamos a la siguiente, pero eso no es todo, ¿ah? Todavía a Juan se le siguió presentando más escenas. En los últimos días habrían alborotos, habría huelga, delincuencia, sicariato. Esto se multiplicaría porque se estaba estableciendo el gobierno del anticristo. Vamos a la siguiente. Así entonces se buscaría finalmente las ideas del dragón para establecer un dominio mundial. Aquellos que se aliaran con el dragón están presentados en Apocalipsis capítulo 13. Comenzando por el sistema del Vaticano que ya vimos en la imagen y siguiendo por la segunda bestia que representa al poder norteamericano buscando el gobierno mundial, el nuevo orden del mundo. Y eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo. Fíjate en esa noticia que está allí. ¿Ah? Cómo el presidente americano termina diciendo habrá un nuevo orden mundial y luego dijo que los Estados Unidos va a ser quien los conduzca. Interesante. Esto nos muestra que las escenas de Apocalipsis 13 están delante de nosotros. Pero eso no queda ahí. Continúa. Vamos a la siguiente. Y Juan nos dice, en Apocalipsis 17, que finalmente llegará a subir al puesto del mundo el famoso anticristo, el sistema del papado, buscando tener control sobre la humanidad. Y para eso hará una alianza con los magnates de la tierra y con el poder del espiritismo representado por el Foro de Davos, que ya hemos visto
que esta última llamada pandemia, que ha sido la pestilencia de Satanás, para poder lograr establecerse en su trono y poner al anticristo en un nuevo orden, en un nuevo sistema mundial. Se cambia todo el sistema. Antes de esa llamada pandemia, la humanidad ni siquiera se imaginaba ni le importaba si había una pandemia. Todos eran tranquilos, vivían lo mejor que podían, y aunque había maldad en la tierra, se estaba combatiendo fuertemente con el Evangelio. Pero ahora, después de esa llamada pandemia, se ha hecho un nuevo mundo. La gente piensa ahora distinto. Ya no piensa como antes en el trabajo físico, en ganar el pan con el sudor de la frente. Ahora hay que ganarse el pan con el sudor de la inteligencia artificial. Es decir, prácticamente el diablo te está prometiendo que él te va a dar. Sorprendente. Es un mundo distinto, extraño, asombroso. Un mundo irreal, lleno de puras fantasías y mentiras, lleno de puros engaños, lleno de puros idealismos e ideologías que no tienen que ver más que con los sentimientos y emociones de un grupo que quiere imponerse en la tierra a todo plan sobre la humanidad completa. Es increíble. Ese es el mundo al cual se está enfrentando hoy la población humana. Los humanos puros se están enfrentando a los pseudohumanos, en un afán de querer defender su planeta y vivir en su casa, mientras que los pseudohumanos quieren establecer un nuevo sistema mundial para querer dominar a la humanidad. Sorprendente. Pero eso no es todo. A Juan se le siguió mostrando más. Fíjense lo que dice aquí ahora el líder de Roma, ¿no? Es necesario tener un líder mundial. El Papa Francisco comunica que es necesario tener un líder mundial para la humanidad. Esto ha sorprendido, ha dejado asombrados a miles. ¿Qué cosa? ¿Cómo que un líder para toda la humanidad? ¿Qué está hablando este Papa? Fíjense, vamos a la siguiente. ¿Qué cosas son las que se han mencionado y se han dicho? Una nueva noticia en las redes sociales ha provocado varias dudas luego de una fuerte declaración realizada por el Papa Francisco. Esto no generó polémica solamente en el mundo evangélico, sino también entre los católicos. El Papa Francisco redactó una carta dirigida a los obispos católicos, donde les asegura tener la necesidad de un nuevo sistema de gobierno global. Según los relatos de Francisco, una nueva autoridad política podría controlar la reducción de la contaminación y el desarrollo de los países con mayor índice de pobreza. El pontífice cree que los cambios climáticos son verdaderos y muy peligrosos. En las últimas cumbres que realizaron en el mundo no pudieron concluir nada con respecto al medio ambiente. El Papa Francisco manifestó lo siguiente en su encíclica: las últimas cumbres mundiales sobre el medio ambiente no pudieron satisfacer las expectativas, ya que debido a la falta de voluntad política no fueron capaces de llegar a acuerdos globales verdaderamente ambientales significativos y eficaces. Algunos incrédulos del clima no aceptan sus declaraciones, pues creen que una figura religiosa como el Papa no debe hacer declaraciones científicas. Algunos especialistas, las declaraciones de Francisco son muy importantes para promover debates sobre el cambio climático. Es la primera vez que una carta solemne está dirigida a todas las religiones, no solo a católicos. La intención del Papa Francisco es que todos tengan acceso. ¿Qué les parece? Así que entonces aquí vemos en el cumplimiento total de Apocalipsis 17 a un Papa que está pidiendo a gritos que lo coronen como el rey del mundo. Interesante, y así decía la profecía que pasaría, ¿no? Ya estamos entonces en el cumplimiento final. Porque luego de eso, Apocalipsis 17 nos muestra una alianza de poderes políticos y religiosos, tanto en Estados Unidos como en el Vaticano y el mundo entero. Y ahí los tenemos. Abiertamente, descaradamente, sin ninguna vergüenza en la cara, estos líderes traicioneros, apóstatas, a sus iglesias las han entregado a manos del poder que ellos conocían por años, que es idólatra, que es un poder que solamente busca desviar de Jesús y que es un poder que se quiere establecer como el anticristo, como el contrario a Cristo. Sorprendente. Y sin embargo, mírenlos, ¿no? Contentos, todavía sonrientes, estos que deberían estar agachados, no mirar a la cara a nadie, por desvergonzados. ¿Cómo pueden haberse atrevido a traicionar al pueblo de Cristo? Esto
Cristo dijo que será pagado caro. En cuanto lo hicisteis a mis pequeños hermanitos, a mí lo hicisteis. Así que el asunto está grave. No es cosa baladí. Sin embargo, así nos presenta la Biblia, que la grande Babilonia se une con los magnates de la tierra, une a todas las religiones, a las rameras hijas de Babilonia, juntamente con los poderes espiritistas y satánicos. Es el fin del mundo. Se acabó. Bien han dicho todos los seguidores de todos ellos del nuevo orden, no hay más el viejo orden. La vieja normalidad ya se acabó. Ha comenzado la nueva normalidad, el pacto global, la nueva era, el nuevo orden mundial. Ha llegado para quedarse, se llama virus y no volverá atrás. Es el virus demoníaco que ha venido a tomar el mundo para querer deshacerse de la humanidad. Sorprendente. Estaba escrito. No es cosa nueva. No hay nada de fantasía en lo que se está diciendo. Allá los fantasiosos que creen que esto es fantasía, cosa de ellos. Cada quien con su tema. La realidad es otra. La realidad es la que estamos viviendo y la que se está presentando a través de este tema. Y si no, entra a las noticias. ¿Las noticias no te convencen ya? Estás corriendo peligro. Si cuando se te muestran estas evidencias no te convencen porque están mostrándote la realidad, algo anda mal. Un chequeo no estaría mal, porque entonces no estás reconociendo la realidad que está a tu lado. En fin, vamos a la siguiente. Fíjense ahora en esto. Hacia el final nos dice Apocalipsis 18 que se unirían todos los poderes ocultos. Babilonia se hará habitación de demonios. Se mezclará con los gobernantes del mundo y los magnates de la tierra. Foro de Davos. ¿Por qué se habla del plan del gran reinicio y un nuevo orden mundial? Interesante. Este foro de Davos es el que está empujando fuertemente esta alianza y allí es donde se ha unido el Papa, se han unido los magnates de la tierra, se han unido todos los poderes que dudan de Dios y lo niegan abiertamente diciendo, Dios ha muerto. Miren lo que han dicho, Dios ha muerto. ¿Cómo saben? ¿Han ido a su entierro? ¿Han estado en su sepelio? ¿De qué están hablando? ¿Sabes que si Dios muriera, todo el universo no alcanza para meterlo en un cajón? Estamos hablando cosas que no razonamos cuando hablamos. Sin embargo, dicen, Jesús es una falsa noticia. ¿Y ellos qué son? A ver, démosle la vuelta al asunto ahora y miremos desde este otro lado. ¿Quiénes son los que dan falsas noticias? ¿No son ellos? Ahí está pues, sus falsas noticias. Pandemia. Y ahora, ¿quién es el falso? Fácil de darse cuenta. Cristo una falsa noticia, tú eres una falsa noticia, estás hablando lo que no conoces. Cristo es una noticia verdadera porque todo lo que dice en su libro está cumpliéndose. Ahora pues contrarréstalo. Ahora dile fake news. No hables fake news, por favor. Di lo que quieras, reniega, puedes maldecir, pero Jesús te ganó. Así, simple. ¿Por qué? Ya estaba pues escrito que te iba a ganar. Lo que pasa es que a veces no te dejas ganar. ¿Por qué? Porque tú solamente quieres pensar que ganas, pero solo es tuyo el pensamiento. En fin, cosas del mundo. Así es como entonces se unen todos estos poderes para luchar contra la verdad. Y es lo que nos presenta el escenario final bíblico. Vamos a la siguiente. Y ahora fíjense en lo que se menciona aquí en relación precisamente con las cosas que tienen que ver con tomar el mundo. Apocalipsis 18 termina declarando que todas las grandes corporaciones y empresas terminarán bajo la oligarquía. Los oligarcas serán los que van a buscar tomar el mundo finalmente. El sometimiento de todas las empresas para formar unas cuantas, pocas, que tengan el control sobre los precios, que tengan el control sobre la humanidad y el control sobre el comercio. Y precisamente esta noticia nos habla de eso, ¿no? Acerca de cómo se están formando precisamente estas empresas para obligar a las empresas a responder a los deseos de los líderes que encabezan este supuesto plan. Interesante, así que estudia más sobre ese asunto porque Apocalipsis 18 termina hablando de que todo pasará a manos del control de Babilonia. Es decir, todas las empresas van a formar oligarquías para finalmente quedar dominadas por los grandes poderes. Vamos a la siguiente.
A raíz de eso, el Apocalipsis nos muestra que el escenario mundial se cierra con esto: alianzas entre el poder católico, políticos y espiritistas, alianza entre el poder católico y los magnates, alianza entre todos los poderes que van a buscar tomar el control de las corporaciones, la toma de la minería, textilería, droguería, combustibles, tecnología, agricultura, ganadería, licorería, tráfico de humanos y órganos y control mental, y la industria artística y la energía. Todo eso pasará a manos de los oligarcas. Vamos a la siguiente. Y tendrán un control entre pocas empresas, ¿no? ¿Qué es el oligopolio? Un oligopolio es una estructura de mercado en donde existen pocos competidores relevantes y cada uno puede influir en el precio y cantidad de equilibrio. Es decir, unos pocos van a tomar el control de todas las empresas del mundo. Esto va a ser catastrófico, porque entonces va a traer un tiempo de angustia cual nunca fue. Porque cuando entre todos estos se pongan de acuerdo para un precio, todos dirán ese precio. Para que cuando todos estos se pongan de acuerdo para no venderte una medicina, ya no te la venderán. Por más que sea una medicina que te cure, todos la van a acaparar, la van a esconder y la van a quitar del mercado. Y cuando la quieran volver a vender, te la van a vender manipulada porque ya no va a producir el efecto que tenía. Así es lo peligroso. Estas cosas estaban anunciadas por la profecía para cerrar la historia. Cumplimiento final. Más aún, lo que se busca a través de estos grandes oligarcas, en alianza con los grandes del mundo, es el control del clima, el control de las religiones, la invasión del satanismo, es decir, leyes que en todas las naciones y por las constituciones acepten que los demonios vivan entre nosotros. Posiblemente le van a poner pues ahí que van a tener derechos los no humanos también, ¿no? Que van a tener derechos también los que nos visitan de otros mundos. Tú ya vas a saber que son derechos para los demonios, lo que significa que Satanás ha tomado el mundo y que está sacando nuevas reglas y leyes para que sus ángeles puedan caminar tranquilos entre la humanidad, para que sean parte de la población. Mientras se reduzca la población humana, se terraforma la tierra y ellos quedan viviendo en la tierra sobre los cadáveres humanos. Interesante. Es la invasión de la nueva era y una futura guerra mundial para lograr sus propósitos. Es lo que nos presenta Juan en el Apocalipsis, ¿no? Lo que estoy diciendo es lo que está profetizado. Vamos a la siguiente. Este sería el orden de los eventos finales. Una futura pandemia ulcerosa. ¿Sí? Nos van a provocar una pandemia de úlceras malignas. Bueno, se va a llamar pandemia, pero ya sabemos cómo es, ¿no? Un futuro control del mar y de las aguas, un futuro control del sol, un futuro control de la atmósfera, una reducción final de la población con megadesastres mundiales. En esos días se da la llegada del gran rey. ¿Cómo tenía que ser? La clasificación de los nuevos ciudadanos. El gran rey viene para clasificar a los que van a participar ya en el nuevo mundo. Es decir, ya se hacen los planes de parte de Cristo para poder juntar a todos los que le hayan seguido, anotar sus nombres de todos ellos para que todos ellos ahora participen del nuevo reino. El rey entonces para ese tiempo se da a conocer. Cristo es coronado como nuestro rey y señor. Viene la liberación y el premio a la fidelidad. Todos aquellos que hayan sido fieles al gran rey, a Jesucristo, reciben su premio. Y entonces todos ellos se van en un viaje interestelar. Tienen que salir del mundo, de la tierra, y tienen que alejarse lo más que puedan, porque en el momento en que viene la catástrofe al mundo, habrá una radiación espectacular. Los hijos de Dios ya no tienen que estar para esos días, tienen que ser trasladados para que estén en un lugar seguro. Y van de viaje a través de un turismo por el continente de Orión, ¿no? Hacia allá, hacia donde está pues el continente celestial, ¿no? Allí se quedan 1000 años para recibir una educación superior, una educación que va a ser la capacitación para que alcancen el nivel de todos los que trabajan en el universo y puedan comercializar con ellos y que puedan hacer todo tipo de transacciones a la altura de los grandes conocimientos que se llevan a cabo en la realidad. Mientras aquí en este mundo
ha habido una gran revuelta, como en un país, en un pueblito pequeñito, en una aldea se da una revuelta, así también en todo el universo, aquí en el país Tierra se ha dado una revuelta, ¿no? Y aquí estamos en medio de la revuelta, no conocemos nada de la realidad que está pasando, porque todos ellos están viviendo la realidad, siguen trabajando, siguen haciendo sus ocupaciones, porque hay cosas grandes que se tienen que hacer pues allá en el universo. No, acá no, ni siquiera te imaginas de qué se trata. Entonces, todo eso continúa. Mientras tanto, aquellos que sean rescatados de la tierra deberán ser preparados 1000 años para participar en las actividades de todos aquellos que existen en todo el universo y entrar en el trabajo que debe de ser la vida real. No solamente eso, entonces después de los 1000 años de educación, decían, nos viene la nueva civilización superior. Después de los 1000 años, ellos van a volver, los hijos de Dios, a tomar la tierra, vienen con Jesucristo, vuelven a habitar el mundo y entonces ellos se llaman la civilización superior. Ahora ya están capacitados, ya tienen cuerpos físicos distintos, mentalidades superiores, como para poder tomar este mundo y hacer de este mundo una gran belleza. Dios les entregará un mundo arreglado y ellos lo mantendrán así. Y para siempre, por toda la eternidad, se convierten en reyes y sacerdotes de Dios. Eso es lo que nos presenta el apóstol Juan. Fíjate que todos los acontecimientos presentados en las Escrituras ya se están cumpliendo. Hemos llegado al cierre de la historia y Jesucristo está empezando a llamar a todos los que van a ser participantes de ese reino. Todos los que van aceptando su evangelio van ingresando al reino de los cielos para poder estar listos para la llegada del Mesías y para poder recibir su graduación. Ellos van a recibir una corona de graduación con su vestido blanco, así como se gradúan ahora con sus vestidos negros, se gradúan con su toga. Así también se van a graduar los que van a entrar a la universidad del cielo, ¿no? Aquellos que van a ir a sus 1000 años, prepárate para que puedas estar allí los 1000 años en los grandes centros de estudio de ciencia, tecnología y avances tremendos que se van a enseñar durante esos 1000 años. Allí se te va a capacitar en conocimientos profundos de la vida real. Vas a llegar a entender los grandes misterios de la humanidad. Así que hay que prepararse para ir a la escuela superior, ¿no? No podemos perder esas oportunidades. Acá, pues, los que se preparan para sus cositas, nosotros no, nos preparamos para la realidad. O sea, la siguiente. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que allí en la gran eternidad, en el universo sin fin, donde se reúnen para recibir estudios adelantados, todos los que son los hijos de Dios, que llegan desde los diversos lugares de todo el universo, allí se juntarán todos los que son fieles. Hay algunos que dicen, esa parte me suena a fantasía ya. Eso te pasa por no leer, no te preocupes, es normal cuando no lees, pero cuando lees, entonces recién entras en seso. Recién entras y pisas la realidad. Así que por eso el Señor te invita a que puedas estudiar su palabra, a que te juntes con los que están viviendo la realidad de los acontecimientos que ya estamos ahora palpando, para que un día, cuando llegue ese momento, ya no digas, esto es fantasía. Ahora digas, ya estoy acá. Es como cuando tienes que entrar a algún centro universitario, una universidad que sea importante. Cuando estás afuera ni siquiera conoces lo que hay adentro, porque no has entrado. Pero cuando ya estás adentro, de pronto dices, ¿todo esto hay? Y yo pensé que todo esto era fantasía. Hay muchas cosas que ahora la gente piensa que son fantasía. Si tú entraras, por ejemplo, hasta aquellas grandes oficinas que tienen los lugares de los poderes militares en este tiempo, si entraras a esos establecimientos secretos y tantas cosas más, te quedarías maravillado porque todo esto hay. Y yo pensé que todo eso era fantasía, dices, ¿no? Porque nunca lo has visto, pues nadie te lo ha dicho, ni nadie te lo puede contar, porque todos los que están allá adentro no pueden hablar nada. Entonces, así igual será en el cielo, ¿no? Y en el cielo cuando llegue vas a decir, ¿todo esto había? Todo eso había. Y aunque Dios sí te lo había contado y te lo había revelado, tú no lo habías creído. Prepárate para ese lugar, querido hermano. Ahora ya sabes quiénes son adventistas del séptimo día. Ya no eres incauto en el conocimiento. Ahora ya sabes a quién se le reconoce
como el verdadero creyente de esta verdad que pertenece al sistema organizado que se une con el cielo, no con los meros humanos de la tierra, sino con el cielo. Este es el pueblo de Dios adventista del séptimo día. Estas son sus credenciales. Y a esto se te invita a poder participar y conocer para que tú también seas otro adventista del séptimo día. Ser adventista del séptimo día es el gran privilegio que puedes tener. Que Dios quiera que cada uno de nosotros podamos comprender estas cosas, que las atesoremos en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Vamos a pedirle en oración a Jesús que Él nos ayude para que estas palabras que hemos oído hoy puedan ser para nosotros vida eterna. Vamos a ponernos de rodillas para orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las maravillas que nos has mostrado. Has abierto nuestros ojos a realidades, Señor, que se tienen que dar y que se están dando y que se han dado. Nos has hecho conocer el pasado, el presente y el futuro y abres nuestros ojos a las maravillas de tu ley. Por eso, Padre Santo, queremos compartir estas verdades con quienes todavía no las conocen. Danos la oportunidad de poder llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos para que ellos también, Señor, puedan gozarse con estas realidades. Bendice a tu pueblo, multiplícalo y engrandécelo. Bendice a los fieles que permanecen en esta verdad y no permitas que los infieles, Señor, tomen partido sobre ellos, sino que arrincónalos, hazlos retroceder. Haz, Señor, que todas sus mentiras salgan a luz y que tu verdad triunfe y aquellos que te son fieles sean los únicos que puedan ser reconocidos por ti para terminar esta obra. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más. No te retires de la sintonía porque en breves momentos ya estamos despidiendo el día del Señor. Dios te bendiga. Amén. Él también
Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para la despedida del Día del Señor. Para eso les invito a buscar en sus himnarios el himno 472, Día Santo del Señor, para poderlo entonar y luego de eso despedir con una oración el Día del Señor. Himno 472. Muy bien, vamos a repetir el Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Meditando en los versículos de este salmo, vamos a postrarnos de rodillas para hacer una oración de despedida del Día del Señor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las benditas palabras que nos has dado en el día de hoy. Y te suplicamos, Padre Santo, que cada una de ellas pueda ser grabada en nuestra mente y corazón para que sea el motor que impulse nuestras acciones. Bendícenos también, Señor, en nuestros trabajos, en nuestros estudios y en nuestros quehaceres, para que podamos dar testimonio de ti donde quiera que nos encontremos. Bendice, Señor, también a todo tu pueblo en toda la faz de la tierra, que ha escuchado tu mensaje en el día de hoy, donde quiera que se encuentre y donde quiera que esté. Llénalos de tu santa gracia para que donde quiera que vayan testifiquen acerca de tu santo y bendito nombre. Y a su vez te rogamos que nos reúnas un próximo sábado para seguirte glorificando, honrando y alabando, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz y hermosa semana.
Y no se olviden que estamos a través de las redes sociales, estamos en TikTok, estamos en X, estamos también a través de Instagram para que puedas compartir el mensaje del Señor y que puedas hacerlo viral. Estamos en Facebook, estamos en YouTube. Así que entonces es tiempo de que cada una de las personas que tú conoces puedan conocer este evangelio. Estamos en DRC Noticiero para estar con las noticias al día. En estos días se están cumpliendo varias noticias sorprendentes, así que es bueno que entres a DRC Noticiero y que compartas. No solamente eso, dariorra.com, la página de la sabiduría, para que conozcas más acerca de los temas relacionados con nuestra creencia. Y también, no te olvides que estamos en Patreon y estamos en Yape para que puedas compartir tus donativos. Los que quieran hacer llegar sus donaciones pueden hacerlo. Y a través de Interno vamos a estarles comunicando la forma en que lo van a hacer a cada quien que desee participar en esta terminación de la obra del Señor. Dios te bendiga, Dios te acompañe. Pasa una feliz semana. Amén.